Me llamo Ana Delgado, soy profesora de la Universidad Popular de Logroño y la próxima ponencia correrá a cargo de María Toscano Liria, con el título La compasión, camino de plenitud. María es licenciada en Filosofía, ha sido profesora de Historia de la Filosofía y Antropología en la UNED, catedrática de Filosofía en el Instituto Isabel la Católica de Madrid y durante 25 años fue profesora de Filosofía en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha pronunciado conferencias y escrito múltiples artículos en revistas españolas y extranjeras sobre temas de mística y filosofía. También ha publicado numerosos libros, algunos de ellos junto a su marido Germán Ancochea. Como ella dice, en todo somos uno, algunos de ellos traducidos a distintos idiomas. Quisiera destacar Místicos neoplatónicos y Neoplatónicos místicos. Para María es uno de los más bonitos. ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Mujeres en busca del amado, el Dios que el hombre ha pensado, muerte espiritual, crisis en el camino del ser, prólogo a la guía del Padre Molinos, iniciación a la iniciación. María dice que Iniciación a la iniciación es su primer gran libro, escrito con mucha ilusión junto a su marido. Como veis, toda una vida dedicada a la docencia y al pensamiento crítico, al conocimiento de nuestro yo, del alma. María siempre nos habla desde su profunda experiencia de silencio, una herramienta que puede ser muy útil para nuestra vida. Con permiso de la autora, he recogido unas palabras prestadas de María Toscano. El alma o el ánima no se puede definir porque es lo que nos hace estar vivos, nos hace comprender, nos hace amor, nos hace gozar, porque realmente estamos hechos para el gozo. Por eso nos cuesta tanto asumir y soportar el dolor. Con María les dejo, espero que lo disfruten. Muchas gracias. No sé si me oís. Gracias por estar ahí, gracias a los que me han invitado y gracias por todo, porque la gratitud es una de las virtudes fundamentales del hombre pleno. A lo que yo quiero hoy apuntar es a esa cosa que verdaderamente somos, que es la plenitud de lo humano, la plenitud del hombre. Y para hablar de la plenitud del hombre voy a hacer un poco de historia, un recorrido filosófico, teológico, místico, hasta llegar aquí, donde estamos ahora, para poder hablar de la compasión como punto culminante de ese proceso, de ese camino. La vida humana es un camino. Decía Lacan, ese gran psicoanalista francés, que hay en nosotros un deseo que está hecho para no ser cumplido. Y al mirar esta multitud, porque sois multitud realmente, visto desde aquí, aunque solo os presiento, porque tengo una luz muy fuerte, esta cantidad de gente que anhela, me viene a confirmar que ese anhelo que hay en nosotros es un anhelo vivo de algo que no hemos alcanzado aún, que está por alcanzar. Por eso estáis aquí vosotros y yo. Nos mueve un anhelo, nos mueve una nostalgia, una cupiditas, decía Spinoza, el filósofo, un deseo. Y ese deseo, ese cupiditas, ese anhelo, es lo que nos trae aquí. Y es lo que mueve la vida y lo que mueve nuestra vida y nos hace ser seres itinerantes en un camino infinito, sin fin. Y precisamente porque estamos en ese camino sin fin, vamos avanzando a ratos a oscuras, la noche es una parte fundamental de la vida espiritual, pero también llenos de luz y de gozo. Hay momentos en el camino de gozo, hay momentos del descansillo de la escalera donde vamos, y sin embargo necesitamos seguir subiendo.
Y hay una frase de Ireneo de León del siglo II que dice: la fuente tiene necesidad de ser bebida. Es la fuente la que nos atrae, es la fuente la que mueve nuestra sed. Y de noche iremos de noche, solo la sed, dice San Juan, solo la sed es la que me guía, la que me acompaña, la que me enseña el camino. Vosotros y yo estamos aquí guiados por una sed, sin saber muy bien a dónde, sin saber qué hacer. Y ese no saber dónde es esa plenitud de lo humano que vamos a ver que tiene mucho que ver con lo sagrado. La raíz del hombre es sagrada, como lo es la raíz de todo lo que nos rodea. Y por eso la compasión ocupa una parte fundamental. Decía Raymond Paniker en la intuición cosmoteándrica que todo, y cuando digo todo lo que hay, no solo lo que hay físicamente. Nosotros los hombres del siglo XXI estamos muy deformados del concepto de realidad. Creemos que la realidad es lo tangible, lo que se toca, lo que se mide, lo que se experimenta. Y eso es una parte de la realidad, pero una parte. La totalidad de lo que hay excede absolutamente, no solo lo que comprendemos, sino lo que no comprendemos. Y excede completamente lo que somos y lo que no somos. Por lo tanto, somos una pizca, una especie de pequeña molécula en un movimiento universal, en una ola gigante donde se mezcla lo sagrado y divino, lo humano y esa cosa que llamamos realidad. Somos una realidad cosmoteándrica, las tres cosas juntas, dificilísimas de separar. El hombre ocupa una posición muy difícil ahí, porque somos el final de un proceso evolutivo biológico psíquico que ha conducido hasta esa cosa que somos, el Homo. Ahora le llamamos Homo sapiens, proceso de hominización y de humanización sobre todo. ¿Y cuál ha sido la grandeza y la miseria de ese proceso inmenso, de ese proceso que ha llegado hasta aquí? Tenemos que llegar aquí, que es donde estamos nosotros ahora, es desde donde nosotros tenemos que partir. Pero es que nosotros venimos desde el infinito. Nuestro camino no tiene fin y probablemente no ha tenido principio. Ser hombre es una cosa muy incómoda, porque resulta que por una parte tenemos un cuerpo físico, una realidad física, una limitación, pero en nosotros hay algo que aspira a lo infinito continuamente y nos mueve y nos lleva y nos vapulea, nos mete dentro de esta enorme ola de la realidad. El camino del ser humano es grandioso, pero está lleno de pequeñas piedrecitas en el camino que nos duelen, nos molestan, nos intervienen, y grandes piedras en el camino, como vamos a hablar luego, que es el tema del sufrimiento, y sobre todo del sufrimiento no comprensible. De este ser humano me gustaría hablar hoy, y de esta plenitud de lo humano también. En la prehistoria de lo que sabemos, porque nuestra prehistoria está ahí en la esquina de la humanidad. Si uno mira la historia del tiempo cósmico, cuando decimos eso que leemos en los libros de astronomía, parece ser que la creación, o como le queramos llamar, el Big Bang, el principio, todos son nombres que le ponemos a cosas que no sabemos lo que estamos diciendo en realidad. Tiene 14.500 años, 14.700 años. En realidad nuestra mente es incapaz de captarlo, no somos. Es decir, nosotros como tal somos una cosita ahí. Si pintamos el año cósmico, el hombre aparece ahí en la última recta final, en un puntito. ¿Pero qué nos ha pasado? Pues esta cosa tan infinitamente pequeña ha tenido la enorme suerte, o desgracia, según se mire, de ser autoconscientes. El ser humano no solo sabe, sino que sabe que sabe. Y esa conciencia del ser humano sobre sí mismo nos coloca en una cúspide de lo creado hasta ahora conocido. Si existen otras realidades, que existen, unas realidades que están más allá de nuestra percepción, nosotros no podemos hablar de ellas porque no conocemos. Sí podemos intuir
Está claro que el mundo no se acaba en lo que vemos. Está claro que la realidad, ni siquiera la cósmica, acaba con lo que ven esos telescopios que quieren llegar al final del universo. Todo eso se nos escapa. Está más allá de la medida de lo humano. Pero lo humano vive con un pie puesto en lo terreno, en lo concreto, en lo inmediato, pero tenemos otro pie colocado en esa otra infinitud. Vivimos un poco incómodos, como una grulla, pero merece la pena, porque esa es la grandeza humana. Nuestra grandeza es nuestra miseria. Nuestro ser enorme es lo que nos produce la inestabilidad en esta cosa tan pequeña que somos ahora mismo. Kierkegaard decía, lo infinito se ha enamorado de lo finito, y nosotros somos el producto de ese amor de lo finito y de lo infinito. En esta historia evolutiva del ser humano enorme, aparece la conciencia y va pasando por periodos y procesos de autoconocimiento y de situarnos donde estamos. Pero fijaros que el hombre se sitúa ya desde la prehistoria conocida, lo que conocemos, ante un fenómeno que nos hace mover, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Y este fenómeno es la muerte. Nosotros no solo morimos, sino que sabemos que morimos. Y esa conciencia de muerte, desde los grandes filósofos de Platón hasta Nietzsche, ha sido la gran pregunta que nos lanza a ese abismo, a esa infinitud, a esa totalidad. Mientras tanto, vamos caminando por el sendero, por este sendero de la vida, que constituye el fundamento de lo que somos, el fundamento de esta cosa tan grandiosa que es el hombre, que culmina en la plenitud. Lentamente, desde la prehistoria, el Homo sapiens, va haciéndose cargo del universo, haciéndose cargo de los problemas inmediatos que tenía que resolver. Y aparece el problema del elemento simbólico, cómo expresar aquello que tenían dentro y no sabían y no podían. Y aparece el arte prehistórico. El arte prehistórico es de por sí una expresión del alma. Ya, esa cosa indefinible, está expresado el arte, está expresado su necesidad, sus angustias, la necesidad de cazar, la necesidad de vivir, la necesidad de procrear, porque venía la muerte venía muy pronto, y entonces había que vivir. Y ese deseo queda plasmado en lo poco que nos queda del arte prehistórico. Pero inmediatamente surge la palabra. La palabra es uno de los grandes dones del ser humano. La palabra tiene un poder fundamental, crea y recrea, pero también destruye y mata. La palabra tiene un poder fundamental de creación de la realidad. Y aparece el mito como una necesidad expresiva de lo que estaba ocurriendo dentro. El mito es una cosa muy seria. El mito no es una leyenda, no es un cuento. El mito es la expresión del alma primitiva que necesita contar lo que tiene dentro. Y lo cuenta a través de mitos, pero sobre todo de símbolos, de expresiones simbólicas. A medida que ese hombre va evolucionando, va cambiando, se va adaptando, no solo aparecen necesidades físicas que hay que resolver, la arquitectura, y ya no digamos la ganadería, la aparición por primera vez de grupos humanos que viven bajo una unión de un elemento que podríamos llamar incipientemente político, es decir, del homo politicus, del hombre animal político, es decir, del hombre que vive unido para defenderse. La colaboración es fundamental para ese primitivo que necesita defenderse del medio, vivir, aclarar. Y mientras tanto, la evolución interior va haciendo de nosotros esa cosa grande que no cabe en este cuerpo tan pequeño, en este cuerpo tan débil, sometido a las catástrofes naturales. Hay que explicar el sufrimiento, hay que explicar la vida. Y de esa gran necesidad de explicar el sufrimiento y la vida aparece esa enorme capacidad que tiene el hombre de crear la reflexión filosófica y la reflexión teológica.
La reflexión teológica y la reflexión filosófica no es algo añadido al hombre, no es algo que se aprende en un libro, no es algo que viene de fuera, es una necesidad profunda del alma humana, una necesidad de explicación, de explicar y de explicarse, de entender y de entenderse, porque somos una cosa pegada a la tierra, al medio, y mientras que la explicamos a ella, ella nos explica a nosotros y nosotros somos esta cosa que queremos llegar a ser. Por una parte aparece la inteligencia, el entendimiento. Decía Hegel que el griego, el pensamiento griego, representaba la aparición del intelecto humano, la aparición del intelecto como expresión de la filosofía que quiere explicar lo que hay. Pero no es suficiente el intelecto, entendido como razón, porque cuando el intelecto se entiende como logos, como palabra, como comprensión, como profundidad, el ser humano empieza a tener una dimensión, una comprensión que se convierte en razón y en intuición. El conocimiento intuitivo es ese conocimiento que no tiene necesidad de un intermedio, que conoce la realidad. Y al ir conociendo la realidad, aparece la magia, aparece el conocimiento, aparece el pensamiento teológico universal que nos permite comprendernos y entendernos. Ese hombre sigue evolucionando y no solo es consciente ya de la razón, no solo es consciente de su entendimiento, va apareciendo, por primera vez se hace consciente del tema tan complicado de la libertad y de la voluntad. Somos animales rarísimos, animales que decidimos nuestra conducta, animales que intervenimos en el mundo, animales que podemos dar a nuestra acción una finalidad, una intención. Dotamos lo que hacemos de intencionalidad. Y esa búsqueda de esa intencionalidad ha hecho desarrollar toda la libertad humana. La libertad es un riesgo. Es mucho más cómodo no ser libre. Es mucho más cómodo seguir la vida del mamut o del elefante, nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero esta chispita que es el hombre, este ser humano ya iluminado, ¿qué ha hecho? Desarrollar dentro de sí una capacidad de comprensión, pero también de decisión. Y aparece en el hombre el tema del bien y del mal, tema que nos excede completamente en esta charla, pero que es un tema fundamental para entender esta cosa compleja que somos. El hecho de poder decidir nuestra acción, de poder dar intencionalidad a lo que hacemos, a lo que pensamos, nos convierte en seres responsables de nosotros mismos. Y eso es incomodísimo. De hecho, huimos de nuestra libertad. No es verdad que queramos ser libres. Queremos una libertad de acción, cómoda, hacer lo que uno quiera. Pero es que hacer lo que uno quiera no es la libertad. La libertad es hacer aquello que uno ha decidido querer que quiere. Es decir, decidir aquello que yo decido que es para mí y para los demás el bien. Eso es la libertad. Y a veces la libertad conlleva grandes sacrificios y grandes compromisos. Por eso el ser humano es esa cosa tan contradictoria, tan compleja y tan grande. Llegamos a la modernidad y el hombre en la modernidad descubre la ciencia en todo su esplendor. La ciencia es tan antigua como desde la prehistoria, pero siglo XVIII y XIX desarrollan en la modernidad ese conocimiento experimental de las cosas físicas, de cómo se puede cambiar la naturaleza, de cómo se puede hacer. Y nos quedamos obnubilados por la ciencia. Y durante siglo y medio hemos vivido obnubilados por el poder de la ciencia. La ciencia lo puede todo. El siglo XIX fue un siglo de gran esperanza humana. Estoy hablando de Occidente, luego hablaré un poco qué pasa en Oriente. Pues sí, porque la ciencia lo iba a poder todo, íbamos a cambiar el mundo, íbamos a ser dueños de la naturaleza. Nos olvidamos que la ciencia tiene que tener también alma. Y cuando el hombre funciona en una sola de sus dimensiones y se olvida de las demás, deja de ser hombre, deja de ser esta cosa tan compleja que somos para ser una cosa sola. Nos cercenamos, nos cortamos cuando solo somos una cosa. Y para colmo,
aparecen las dos grandes guerras mundiales. Y las dos grandes guerras mundiales destrozan lo que el hombre civilizado pensaba de sí mismo. Y la pregunta que yo me hago y que me va a servir para seguir en la charla es, ¿quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El hombre civilizado, blanco, rubio, inteligente, que domina el mundo, que coloniza el resto del mundo, ¿dónde ha llegado ese hombre? ¿Ese es el modelo de ser humano? ¿O hay todo un ser humano global, universal, que su razón, su inteligencia, su voluntad ha ido moviéndose a lo largo de la historia en función de sus elementos no solo biológicos, sino teológicos, en el sentido profundo de teología, de filosofía? Los hechos teológicos han creado las religiones y las grandes religiones han venido a contestar las grandes preguntas del hombre. No solo las han intentado contestar, porque la mayoría de las preguntas del hombre no tienen contestación, las han intentado provocar. Todo hombre, por primitivo que sea, tiene una relación con ese elemento sacro, con lo sagrado del universo, con lo sagrado que hay en el árbol que tengo delante de la aldea y en la piedra, y lo sagrado que hay en el río que se mueve. Esta mañana hemos venido al lado del Ebro. Era un espectáculo moverse, era un espectáculo. Ni una sola gota de agua permaneció un instante mientras lo miramos parada, cerca de ella misma, en continua evolución, cambio, revuelta, movimiento. Eso es el ser humano. Y las grandes religiones han sido constelaciones de sentido, han querido dar al hombre esa necesidad de sentido. ¿Por qué somos un animal que buscamos sentido? Una vaca no necesita un sentido para vivir. Ella está metida en el prado, ni siquiera sabe que está en el prado. Yo diría que ni lo ve, no porque esté ciega, sino porque su ver es un ver unido a un espacio temporal inmediato que le sirve para comer y reproducirse, y nada más. Nosotros nos hemos salido de esa realidad y nos hemos convertido en esta cosa incierta y a la vez grandiosa, que nos podemos preguntar y ver y preguntarnos, ¿qué hace esa vaca en el prado? ¿Por qué? Porque el hombre se pregunta a sí mismo no solo lo que ve, sino quién es él que ve. No solo me pregunto esa realidad externa, sino que mientras que la veo, me pregunto qué es lo que veo y por qué la veo. Este ser humano es de una grandiosidad inusitada, de una enorme responsabilidad, y tenemos en nuestras manos no solo el bienestar del mundo, sino su continuidad. Su continuidad. Hoy depende de nosotros este planeta pequeño, insignificante, pequeñísimo, de un sistema solar medianito, en medio de una galaxia. No está en el medio, está en el extremo de la galaxia, pero bueno, ¿qué más da a esos niveles? De miles de galaxias. ¿Qué somos? Realmente es muy complicado contestar a esta pregunta. Por más que se mira en la historia del pensamiento, de la religión, de la reflexión, llegamos a esta conclusión. Estamos aquí y ahora. Somos seres imbuidos de algo sagrado, de algo que no somos nosotros mismos, que nos lanza fuera de nosotros mismos. Y por eso nos hacemos estas preguntas y por eso necesitamos contestación. Y en medio de todo esto, no solo está eso otro, que es la realidad física, sino que me encuentro con otros que son iguales que yo. Y en ese instante que estoy en relación con esos otros que son iguales que yo, me encuentro con que hay una unidad entre esta cosa, que es el universo, y esta inteligencia. Nosotros pensamos el mundo, nosotros miramos el mundo. La mirada es esencial. La mirada del hombre sobre el mundo lo crea. La mirada es la que da a las cosas su consistencia. Y la mirada compasiva es la mirada que hace que el otro adquiera su dignidad cuando es mirado. La dignidad la ponemos en la mirada. Hay que aprender a mirar. La mirada cura, la mirada perdona, la mirada alivia. Y la mirada le dice al otro, tú eres como yo
y tienes la misma dignidad que yo. Encontrarse con el otro es un encontrarse en la mirada y encontrarse en una mirada compasiva, si queremos realmente hablar del otro. Desde muy antiguo existe en la tradición la idea de que el hombre viene a alcanzar lo que los padres griegos, los filósofos y padres griegos llamaban la teosis. Es decir, somos un producto para alcanzar un nivel de conciencia. Ya lo somos, pero nos queda alcanzar la conciencia de saber que lo somos. Y tenemos que alcanzar esa conciencia dejándonos llevar por esa realidad que nos lanza fuera de nosotros mismos. Eso que se llama la trascendencia o eso otro que me excede o el misterio. A mí me encanta llamar a Dios el misterio. No tiene nombre, no se puede decir el sin nombre, pero esa cosa que nos envuelve, esa cosa que nos rodea, esa cosa que nos justifica, que no es un señor con barba, ni un señor que juzga, ni un señor... No, es una cosa mucho más grande que todo eso, algo que nuestra razón no puede comprender, pero que anhelamos profundamente aún sin verla. Aún sin verla. Focio, en el siglo IX, en el Imperio Bizantino, decía: los secretos de la teología hay que buscarlos en el corazón del hombre. Paniker, hablando de este ser humano, de qué era el modelo de ser humano que va a venir, decía, salto mucho porque es un texto muy largo y quiero centrarme luego en el tema de la compasión. Los verdaderos conocedores del amor son los prudentes, los misericordiosos y los sabios. El sabio aquí está tomado en el sentido genuino de la palabra sabiduría, sapere, el que saborea la vida. El sabio es aquel que sabe saborear, el que puede ver el gusto de la realidad desde dentro. Así que los conocedores del amor son los prudentes, los misericordiosos, los sabios, los capaces de resistir la tentación del poder porque aman y de superar la debilidad del egoísmo porque conocen. Es decir, el verdadero sabio es aquel místico que es en sí mismo el hombre completo. Bueno, pues de ese hombre completo es del que yo quiero hablar, para poder hablar del hombre noble. El maestro Eckhart tiene uno de sus sermones más importantes dedicados al hombre noble, basándose en un texto evangélico que dice: había una vez un hombre noble que salió a conquistar un reino y luego volvió. Esa es la cita. Y eso somos nosotros. El hombre noble, el hombre de plenitud que tiene que salir a conquistar un reino. La conquista del reino es la conquista de nuestra humanidad, la conquista de lo que verdaderamente somos. Y dentro de esa conquista universal de lo humano está la mía individual, mi pequeñísimo camino, que va también hacia la plenificación de lo humano. Los grandes místicos, los grandes creadores, Jesús de Nazaret, Buda, son aquellos que han llegado a la plenitud de lo humano, en contra de lo que apreciaciones muy pobretonas nos han hecho ver como que es poco, que hay que ir hacia atrás, que lo humano es negativo, hay que ir, toda esa piedad blandengue y terrible del siglo XIX. No, estamos lanzados a superar lo humano, a llegar a la plenitud, a alcanzar eso que somos. Y la misericordia, el perdón y la compasión son la esencia de lo que somos. Sin misericordia, sin compasión y sin perdón no podemos avanzar por el camino de lo humano. No existe lo humano sin eso. Seríamos otra cosa,
seríamos robots muy perfeccionados, o si queréis llegar a una inteligencia perfecta de movimientos perfectos cósmicos, pero eso no es humano. Lo que nos hace humanos es precisamente la misericordia, la compasión y el perdón. M.M. Davies, Marie-Madeleine Davies, que fue una gran filósofa que ha vivido muchísimos años, de la Sorbona en París, que tiene un libro para mí irrepetible, que hubiera sido el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Se llama El hombre interior y sus metamorfosis. Hace un resumen del hombre tradicional, del hombre de la niebla, que dice Heráclito, del hombre de la búsqueda, del hombre que busca, de ese hombre que se interna en el conocimiento, del gnóstico, del que busca la gnosis, el conocimiento por sí mismo, un conocimiento que es de por sí salvífico. Este es el hombre que a mí me gustaría plantear. Y ella dice, el hombre privado de sus raíces y que ha perdido su carácter sagrado, se vuelve vulgar. Vulgar en el sentido filosófico, no de corriente. En el siglo III hubo un movimiento filosófico de nuestra era profundamente místico, filosófico, cultural, que fueron los neoplatónicos, ¿no? Un movimiento que surge casi 600, casi 800 años después de Platón, y que alcanza en esos primeros siglos del cristianismo, en la Roma pagana, una enorme dimensión de espiritualidad. Y uno de ellos, Jámblico, uno de estos grandes filósofos neoplatónicos, dice, somos el lugar teológico de la imagen de Dios. Jámblico era pagano. Somos el lugar teológico de la imagen de Dios. El locus teológico del hombre, de Dios es el hombre. Y cuando en el Corán dice, yo era un tesoro escondido, y quería manifestarse, ¿qué crea ese Dios del Corán, ese Dios creador? El corazón humano, en forma de palmera, en forma de recipiente. Es lo único, dice el Corán, de toda la creación que admite que Dios nazca en él. Hay cosas de las religiones que tienen una dimensión mística que no nos la han hecho ver y se nos han convertido en catálogos morales empobrecidos enormemente, empobreciendo el mensaje y empobreciendo el contenido. Estamos llamados a ser dioses, eso es la teosis, y ya los padres griegos del siglo IV lo vieron claro. Atanasio decía, Cristo se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret. Él lo habla en un lenguaje cristiano, era obispo de Alejandría, para que todos lleguemos a ser Dios. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, el fin de esa plenitud de lo humano, ya lo decían los neoplatónicos, lo decían los cristianos y lo dicen todas las grandes religiones. Dios es de por sí, dice Jámblico, una potencia divinizadora, y todo aquel que se le asemeja se hace por definición divino. Insisto, Jámblico era pagano. La imagen famosa que hemos recibido y que aparece en la Biblia como conocimiento de lo que es el hombre judeocristiano que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Nosotros, independiente de nuestra creencia concreta, de nuestra práctica, nosotros venimos de una corriente judeocristiana. Y judeocristiana hasta hace muy poco ha marcado nuestra cultura, nuestra arte, nuestra literatura, la concepción de las ciudades es mediterránea. Quiero decir que nosotros vivimos en esa cultura. Y en esa cultura el hombre aparece creado por la divinidad, viene de la divinidad y viene para hacer algo, y viene para construir algo, y viene para hacer algo. Lo que pasa es que, como Caín mete la pata y mata a su hermano Abel, todo es símbolo, todo es simbólico. Aparece una pregunta que ha recorrido toda la historia de la humanidad hasta nosotros.
¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, resuena en toda la cultura judeocristiana. Y resuena de tal manera que solo se salva, en el sentido pleno de la palabra salvación, no que nuestra alma sube al cielo como una manchita blanca, La salvación, la redención de nosotros mismos, está pasando por el hermano. Juan de la Cruz lo dice, y a la postre, al final, seremos examinados del amor. Es un examen que ya no sabemos la pregunta. ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? ¿Cuándo me vestiste? ¿Cuándo recogiste al desnudo, al enfermo, al peregrino, al que fuiste a visitar a la cárcel? Todo eso ya lo sabemos. Está en la tradición, está en una cultura que nos precede. Y ese es el examen único que tenemos que pasar, dando por examen el sentido de autoconocimiento de nosotros mismos. No hay un Dios juzgador que te pone con la mano así a advertirte. No, los mayores jueces de nuestra cosa, de lo que somos nosotros mismos. Y a veces somos muy tremendos con nosotros mismos. Por eso también tenemos que aprender a tener misericordia. Hablar del budismo y de la compasión es decir lo mismo. El Buda, cuando despierta cuando ha alcanzado, cuando se despierta, porque en realidad él significa el despierto, lo que percibe es que somos todos una unidad, una inmensa unidad, que no hay separación, que no hay grieta, y que por lo tanto el despierto, el iluminado, el que ve, el que conoce, tiene que saber que forma parte integrante de esa realidad. Y la forma que tenemos de verter hacia afuera esa realidad es la gran compasión. La compasión por todo lo creado, la compasión por el ser humano, la compasión por todo lo que vive, ya sea una hormiga, un árbol, una flor. Tendríamos que acostumbrarnos a hablar con una flor cuando la cortamos y andar por el campo y pedir perdón. No en plan hierático y rígido y porque me he vuelto loco de repente, pedirle perdón a la hormiga que piso, sino porque en realidad yo formo parte con la hormiga y con la flor y con el árbol de una realidad de la que no me puedo separar y tengo que amarlo en profundidad, unirme en profundidad, ser él. Y cuando yo, por motivo que sea, mato un ser vivo, tengo que estar en él y pedirle perdón. Y por lo tanto, amar significa identificarme. La compasión no es algo añadido a nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. Y además no podemos prescindir de ella, porque no seríamos nosotros mismos. Paul Knitter, que ha escrito un libro muy bonito que se llama Sin Buda no podría ser cristiano, tiene cosas muy interesantes, pero una cosa importantísima que dice es que la iluminación conlleva inmediatamente dos realidades, que son la sabiduría y la compasión. Sin compasión no puede haber verdadera sabiduría. No hay un verdadero sabio que no sea inmediatamente y de facto compasivo. Y cuando el ser humano habla de esa realidad lejana, que creemos que es lejana, que es Dios, decimos de él que es compasivo y misericordioso. Y cuando la Biblia habla de ese Dios, Isaías dice, aunque la madre abandone al niño de pecho, yo no te abandonaré jamás. Quiere decirse que en los ecos de nuestra cultura aparece continuamente el amor, la misericordia, como una realidad de lo humano, y que lo humano ha de ejercitar sobre el mundo, sobre las cosas, sobre el propio hombre. Tenemos, decía, en un discurso muy bonito que me leí del Dalai Lama, un poco largo, pero que merece la pena, que dijo en Nueva York, prologado por Richard Gere, por cierto, muy bonito el discurso, venía a decir que hay que educarse en la compasión y que los actos de compasión empiezan en la pequeña cotidianidad, cosa que por otra parte dice el teólogo Rahner.
La mística de lo cotidiano de Rahner. Uno tiene que ser compasivo en cada momento de su vida y practicar no solo la meditación compasiva, sino la compasión de todo lo que me rodea, en pequeña escala, para poder alcanzar así estos otros 3 tipos de compasión. Amar al que tengo al lado, amar al que sufre. Decía que el Dalai Lama hablaba de la compasión como ese acercarse al que sufre, no solo para estar con él, sino para intentar evitar, aliviar el sufrimiento. Tenemos la obligación de intentar aliviar y quitar el sufrimiento. Pero fijaros qué cosa tan importante. Hay también que saber estar con aquellos que deseamos la dicha de aquellos que creemos que no necesitan nuestra compasión. Esto es lo más difícil, porque mirar, en nuestra cultura decimos amar al pobre, es relativamente fácil, pero ¿y amar al rico? Hay que amar a todo ser viviente, y no solo a aquellos que tienen un sufrimiento inmediato, que desde luego la compasión es padecer con y padecer en, de forma que yo pueda aliviar, acompañar, entender. Pero hay también que saber perdonar y amar a aquel que parece que lo tiene todo. Y eso nos cuesta mucho más, porque entran elementos del alma humana miserables, pequeños, la envidia, la ambición, etc. Por eso, el practicar la compasión implica una limpieza de corazón. Para ser compasivo tenemos que ser limpios de corazón. Y para limpiar el corazón hay que quitar de él todas aquellas pequeñas necedades, vulgaridades de todo nivel que todos llevamos dentro, por no hablar de la gran sombra que todos llevamos dentro. Es que si no limpiamos el corazón, no podemos ver, y no podemos ver al otro en su realidad, sea lo que sea en este mundo, poderoso o débil, grande o pequeño, enfermo o sano. Hay que amar. ¿Por qué? Porque no se puede discriminar. La compasión no discrimina. Pablo de Tarso decía, Dios no hace acepción de personas, sea lo que sea la persona. Tengo que amar, y tengo que amar con un corazón limpio. Por eso, previa a toda actitud espiritual seria, existe ese deseo de purificación que muchas religiones la especifican, la escenifican lavándose. A entrar en un templo hay que lavarse, de hacer determinadas abluciones desde la antigüedad. Eso no es más que un intento expresivo y simbólico de intentar limpiar el corazón en la medida que podamos acercarnos al otro sin nosotros mismos. Es decir, anulando nuestra realidad para poder ver la realidad del otro. En toda la vida espiritual, en todo proceso espiritual, lo primero que hay que hacer es partir de la base de eso que somos para poder entrar en lo que es el otro. Y para poder entrar en lo que es el otro, hace falta disminuir. Hace falta que yo disminuya, dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 20, para que Él crezca. Pues para que Él crezca, ese Dios que hay en todo y en todos, hace falta que yo disminuya. Y yo disminuyo quitando eso que ahora está tan de moda, que es hablar del ego, tan antiguo como la humanidad. Solo además los limpios de corazón verán a Dios, porque verán a Dios en todas partes, que es donde está, en el río y en el árbol y en el hombre, el ser humano, simpático y antipático, grande y poderoso, por difícil que me sea amar al poderoso. Resulta que la compasión tiene que ser intensa y no discriminatoria, y sobre todo universalizadora. La compasión universaliza, pero es que la compasión engrandece no solo al que es compadecido,
sino al que compadece. Y al que compadece, a su vez, no lo coloca por encima. La compasión no es lástima. La compasión es entrar en la dinámica de otro ser al que yo voy a ayudar porque todavía puedo. Y como puedo estar simplemente en él, entonces voy a ayudar. Ahora bien, cuando el dolor del otro es tan horroroso que además no tiene solución, esos dolores y sufrimientos humanos incomprensibles con los que nos encontramos cada día, a mí no me queda más remedio que menguar mi yo y ponerme al lado del otro en su sufrimiento, transformando con mi presencia su sufrimiento en mi propio sufrimiento, a través del cual los dos nos redimimos. La compasión redime al que la siente y al que la padece, al que la sufre y al que lo tiene. Eso es la compasión verdadera, sentirme en el lugar del otro y redimido también por el sufrimiento del otro, estar en el otro. La mirada hace que yo pueda comprender al otro en su dignidad y dignificar su sufrimiento. Hay que dignificar el sufrimiento y dignificarlo a través de la mirada del que en ese momento puede ayudar, sabiendo que él mismo necesita de la mirada del otro para sentirse justificado. Cuando yo doy, inmediatamente recibo del otro la gracia de que yo pueda ayudarle y el otro recibe de mí mi capacidad compasiva. Alcanzar la plenitud del hombre es una tarea universal a la que todos estamos llamados. Por eso nosotros tenemos este anhelo, este inmenso anhelo de felicidad, este anhelo tremendo de qué cosas somos. A veces confundimos la compasión con la empatía, que no es más que una sintonía emocional profunda con la otra persona, o con el pequeño acto de comprensión del sufrimiento. No, la compasión va más allá de todo eso, porque la compasión nace del alma y nace de la plenitud humana. Voy a leer una frase de Raymond Panikkar y luego voy a acabar con una oración budista que yo muchas veces rezo. Tengo mucha cosa. Voy a leer un par de oraciones porque me parece que vienen muy bien en este momento, que las leamos, si la encuentro. Si la encuentro. Sí, mirar, Rohr es un franciscano canadiense que ha escrito un libro que se llama La compasión contemplativa, en el que desarrolla todo un proceso preciosísimo de oración a través de la compasión. Él además tiene grupos por toda Europa, este franciscano, da mucho gusto oírlo. Y dice algo así: nuestro verdadero yo, en el que habita el espíritu, es la compasión. No dice yo tengo compasión, sino que mi yo es la compasión. Propiamente dicha, mi esencia es compasiva y es desde ahí, desde donde perdonamos, amamos a todos y a todas las cosas. Somos hechos en el amor, para el amor y hacia el amor. Y es Dios amante a través de mí, como un río que fluye, el que alcanza todo y lo inunda hasta la vida eterna. Y esta idea la desarrolla Meloni cuando dice que la compasión nace de una presencia interna y que esa presencia interna en mí actúa, ve, decide, perdona y comprende. Es decir, que esa parte de la que hemos hablado tan profundamente de nosotros mismos, que es sagrada, se pone activa en el instante en que hay que ejercer la compasión. Por eso a veces el Papa Francisco dice, no solo hay que tener misericordia, sino sentirse misericordiados. Panikkar dice también, amamos la realidad porque es amable
y se convierte en amable porque la amamos. Esta intuición es en realidad el secreto de toda compasión. Es un círculo vital que nos muestra experiencialmente que la realidad no es una sustancia objetiva, inmutable, sino una dádiva, que recibiéndola se transforma y transformándola se vuelve capaz de ser transmitida de nuevo. Este es el gran poder de la compasión humana. Y ya por último la oración, que me parece que resume todo lo que he querido decir. Y es una oración del budismo Mahayana: que cese el dolor en todo el mundo, que sea desterrado de los hombres, de las cosas, de todo lo que vive, que en las 10 partes de la tierra se espere la libertad. Los seres están ya casi muertos de anemia y enfermedad, que ellos aguarden la recuperación, la reintegración a la salud. Que los muertos de hambre y sed puedan comer y beber hasta hartarse, que los ciegos puedan llenar sus ojos de formas y figuras y los sordos sus oídos de música agradable. Que en ninguna parte se quiera recordar el dolor, ni oírlo nombrar, ni sentirlo al lado. Todos deseen que todo sea agradable, bien presentado y brillante, y que esta felicidad vaya de unos a otros hasta que les llegue a todos a la medida de sus deseos, que todos ellos se cumplan y se realicen en magníficos frutos. Namaste.